dramaturgo yo creo que es quizá la parte más complicada del teatro. El dramaturgo es el que crea la historia, que luego el público ve y que se representa. Yo creo que sin el dramaturgo no existiría obviamente el teatro, porque el teatro ha funcionado desde el principio de los tiempos gracias a grandes dramaturgos, desde Esquilo, Shakespeare, Lope, Molière, Brecht. Bueno, podríamos seguir así hasta el infinito. Es el creador de esos sueños que luego cobran vida encima de un escenario. Y creo que es la clave del teatro. Sin una buena historia que contar, sin algo que realmente ofrecer al público, algo que le haga pensar, reflexionar, entretener, divertir, soñar, imaginar, no existe el teatro. Con lo cual es un cargo de mucha responsabilidad y eso es un pressing añadido a la hora de escribir, obviamente, ¿no? Porque sabes que tu historia tiene que convencer y que todo lo que tú escribes va generando círculos, digamos, que son los que se van acercando, ¿no? Desde la creación del elenco, el director, la escenografía, el vestuario, la iluminación y, por supuesto, la producción, incluso posteriormente la distribución, ¿no? Pero todo en realidad parte de esa semillita que es el texto y que es lo que hace en realidad un dramaturgo. Siempre me ha llevado todo lo que me rodea y la actualidad, independientemente de que yo haya escrito a veces un teatro más clásico, por decirlo de alguna manera, o más contemporáneo. Pero yo en todas mis obras he utilizado siempre el ayer para hablar del hoy. Primero porque creo que no hemos cambiado nada, absolutamente nada, desgraciadamente, y básicamente en lo malo. Y segundo porque creo que es una buena vía, es como un pequeño truco, un espejo invertido que lo que hace es que te separa, te aleja en el tiempo, pero sin embargo te hace reconocer lo que tú estás viviendo en estos momentos, aunque estés utilizando pues, otro marco, otro siglo, un vestuario diferente, unos personajes incluso a veces conocidos y reconocidos, históricos, y eso te permite tomar una perspectiva. Y yo creo que es un juego que al espectador siempre, o por lo menos en mi experiencia, a mí me ha funcionado, al espectador le ha gustado ese pequeño ejercicio casi detectivesco, ¿no? De ir encontrando el paralelismo entre lo que ocurría y lo que ocurre hoy en día, entre cómo se solucionaban esos problemas y cómo se solucionan hoy en día, y si realmente se hace de la misma manera. Entonces, a mí siempre me ha movido, sobre todo lo que más me indigna, creo que es lo que me ha hecho siempre escribir. Yo creo que casi todas mis obras han nacido fruto de mi frustración, de mis inquietudes, de mis miedos y muchas veces de mi rabia, ¿no? Al contemplar lo que está pasando y lo que no me gusta. Y ya te digo, aunque haya utilizado un lenguaje que puede alejarse un poco de nuestros días, yo creo que ha funcionado bastante bien. Es complicado resumirlo, me parece muy interesante lo que estás planteando. Yo diría que hay dos cosas importantes. La primera es que creo que todos, absolutamente todos los autores, por muy vanguardistas que sean, por muy contemporáneos que sean, han bebido de los clásicos. Todos. Shakespeare ya bebió de los griegos, pero es que incluso los griegos bebieron de su propia mitología. Brecht bebió de Shakespeare. Quiero decir, todo el mundo, cualquier autor siempre está influenciado por el pasado artístico en general, ya sea en la literatura, en la música, en la pintura, todo el mundo. Mis obras, yo creo que es teatro contemporáneo, pese a que yo me haya inspirado y que haya hecho, por ejemplo, dos trilogías, una que era la trilogía del teatro clásico europeo, que era La estancia, La puta enamorada y El idiota en Versalles, que hablaba de los tres países, digamos, pilares del teatro clásico europeo, y era una mirada al barroco español, a la época isabelina inglesa y otra al barroco francés. Luego hice otra, que era una trilogía helénica, que hablaba del teatro griego, en la que los elementos eran la filosofía, el teatro como tal y la historia. Pero eran todo historias que, aunque tomasen personajes históricos, conocidos,
yo estaba hablando de cosas de hoy. La trilogía del teatro clásico europeo hablaba de algo que a mí me parece que como artista me atañe mucho, que es el arte y el poder. Y no era más que la lucha de los artistas por sobrevivir. Unos en España, otros en Francia, otros en Inglaterra, pero era eso. Y por ejemplo, la trilogía de helénica hablaba de la mujer, de la misoginia y sobre todo de la manipulación de la historia. Con lo cual, sí, el aspecto podría ser formalmente clásico, pero los temas que se estaban tratando eran de actualidad. Mis obras más recientes, que son Shakespeare en Berlín y La invasión de los bárbaros, pues una sucede durante la ascensión del nazismo y la otra ocurre en dos épocas diferentes, al finalizar la Guerra Civil Española y pues casi 70 años después, para hablar de la memoria y para hablar de esas cuentas pendientes, ¿no?, que deja la historia. Por eso te digo que me es muy difícil catalogarme, porque creo que sí que es cierto que a mí me gusta mucho. De hecho, yo, como soy también profesor, todos los años hago un taller posgrado en nuestro teatro, en la Sala Ruzafa, y ya llevamos 11 Shakespeare. Y por supuesto que cuando uno hace un Shakespeare hoy en día no está haciendo el Shakespeare de entonces. Pero es que a Shakespeare no le gustaría que hiciéramos eso. Porque hacer, por ejemplo, el teatro griego como se hacía en la época de los griegos, o hacer el teatro isabelino como se hacía en la época isabelina, o hacer el teatro del siglo de oro español como se hacía en el siglo de oro español, no es hacer teatro, es hacer arqueología. Una parte que a mí me apasiona porque es lo que yo estudié, por ejemplo, entre otras cosas, pero no creo que con el teatro se tenga que hacer arqueología, porque todos los autores son de su momento y viven en su momento. Aristófanes era un autor que era tan inmediato en sus historias que se quedaban antiguas de un mes para otro, porque ya había pasado, porque él escribía sobre la inmediatez de la última corrupción del último político, del último suceso que había ocurrido en Atenas. Entonces, digamos que enseguida le pasaba el tiempo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer el teatro para el público de hoy, con la mentalidad de hoy, pero el público tiene que conocer esos clásicos y tiene que saber que esos clásicos son la fuente de inspiración de todos los autores. Entonces, yo me considero un autor de mi tiempo que tiene una clara preferencia por el clásico y que valora mucho el legado que hay, pero que no he dudado nunca en utilizarlo, digamos, formalmente de la manera más contemporánea. Si además le añadimos que también soy el director, todavía se me complica más. Para mí, claro, llegó un momento que todo esto fue casualidad, es decir, no, yo creo que en este oficio uno no nace siendo ni dramaturgo, ni actor, ni director, ni iluminador, quiero decir, uno cree que se quiere dedicar al teatro, pero digamos que la vida te va poniendo las cosas a veces un poquito al paso, ¿no? Y a mí me ocurrió un poco así, yo empecé montando mi compañía, al principio eran directores, pero sí que es verdad que ya escribía los textos. Hubo un momento en que vi que era muy complejo trasladar mi universo a otra persona, o que por lo menos no acerté, por decirlo de alguna manera, con esas personas. Y me atreví a hacerlo por primera vez y la verdad es que me di cuenta de que obviamente yo no iba a ser objetivo, pero que desde la escritura yo ya sabía lo que quería. Yo ya estaba escribiendo pensando en ese espectáculo, no solamente en el texto, sino en esa puesta en escena. Eso me facilitaba mucho la labor. Con lo cual yo llegaba, digamos, que casi con los deberes medio hechos. Ya no solo tenía, cuando yo tenía que hacer de actor, no me preocupaba tanto porque la estructura, digamos, la maquinaria general, yo en mi cabeza ya la tenía, ¿no? Con lo cual me podía permitir trabajar con los otros actores con tranquilidad y al mismo tiempo al resto del equipo, al equipo creativo, al iluminador, al vestuarista, al músico, al escenógrafo, trasladarles muy claramente lo que yo quería, ¿no? Y por supuesto escuchándolos y aceptando todas las propuestas, porque para eso cuentas con ellos. Pero llegó un momento que, fíjate, yo no sé si ahora sabría hacer teatro de otra manera, porque llevo tantos años haciéndolo que ahora incluso creo que me sería difícil. Con todo y con eso sí que he trabajado como actor solamente, y yo he sido muy obediente siempre que he trabajado como actor a las órdenes de cualquier director, y me he metido en historias de otros autores y me ha parecido apasionante porque eso es higiene, ¿no? Eso te libera, te hace salir de tu ombligo y no verlo todo desde tu punto de vista, pero quiero decir, creo que me he acostumbrado y
y ya no me resulta complejo hacer las tres cosas. Digamos que forman parte del proceso y cada vez que empezamos una historia ya están muy, muy clarificados los pasos, las etapas que hay que vivir y bueno, y al final es una satisfacción porque como tú decías, pues es una historia que tú has soñado en tu cabeza, es una emoción que tú quieres trasladar y ¿sabes qué pasa? Que tú te distancias porque realmente lo que te emociona son los demás, es decir, el resto de gente que está dentro, ¿no? El resto de los actores y las actrices, todo el equipo artístico. Y eso es lo que más te emociona, ver cómo ellos viven tu historia, no cómo la vivo yo. Yo intento trasladarles lo que creo que debe ser, pero luego cobra vida propia, ¿no? Y lo más emocionante de ese proceso es ver cómo los demás la viven y la disfrutan, ojalá, no siempre. Y ese es el punto más bonito, ¿no? A mí hay un apartado del teatro que me gusta mucho y que siempre suelo estar muy involucrado a medias con el creativo, que es la iluminación. A mí la luz me parece, vamos, no sé si exagero, pero es un 50% de los espectáculos. Es decir, la luz es un lenguaje, la luz, el teatro sin luz, yo ya no lo concibo. Es decir, te ayuda tanto, te arropa tanto, tiene un lenguaje tan propio. El público le puedes trasladar cualquier emoción con la luz, lo puedes trasladar a una época, a un momento. Y yo es algo que siempre con los iluminadores con los que trabajo lo hacemos siempre muy a medias, porque me gusta mucho opinar. Pero luego hay un oficio, y digo oficio porque desgraciadamente se está perdiendo, que a mí me parece fascinante del teatro, que es la regiduría. A mí es un trabajo que me parece maravilloso, que nunca he hecho, o si lo he hecho en las condiciones que en una compañía puedes hacer, pero que me parece muy bonito ese trabajo, porque cuando el regidor está contigo es un poco el jefe de todo en ese momento, ¿no? Desde que llegas, desde que se monta, es quien está pendiente cuando empieza la función, de los cambios, de las entradas, de las salidas, y es otro maestro de ceremonias, ¿no? Y yo muchas veces a amigas, sobre todo digo amigas porque generalmente he trabajado con regidoras, siempre he dicho qué pena que no poner una cámara y que vean lo bonito que es vuestro trabajo y el gran trabajo que hacéis, ¿no? Pero la escenografía también me ha interesado mucho, lo que pasa es que no tengo suficiente capacidad para ello, y no te digo ya la música porque no puedo. Pero sí, la luz yo creo que es un trabajo, el de iluminador, que no me da tiempo ya, obviamente, pero sí que me hubiese gustado desarrollar. Uf, a estas alturas de mi vida, después de 35 años en este oficio, yo creo que todo. Es que mi vida gira en torno a él. Yo, si no estoy escribiendo, estoy de gira, si no estoy de gira, estoy dando clases de teatro pues, y estoy montando un taller. Cuando no estoy colaborando, por ejemplo, con la danza, que es una cosa que también me apasiona y con la que he tenido la oportunidad de colaborar, sobre todo con mi gran amigo Tony Parisi, que hemos hecho muchas cosas juntos. Es que es todo, es mi día a día. Yo durante todo el año me levanto muy temprano y lo primero que hago es estar 5 horas dando clases a gente que ya ha acabado la carrera de teatro y que está haciendo un posgrado conmigo, con lo cual estoy en contacto con las nuevas generaciones. Yo diría que es todo, a veces demasiado. Yo creo que a veces ha sido demasiado, porque quizá ha habido muchas cosas que no he podido hacer por el teatro. Pero no quiero ser injusto. El teatro me ha permitido viajar por todo el mundo, que eso es a mí una de mis pasiones, viajar, y gracias al teatro he viajado a Argentina, México, Costa Rica, Londres, Roma, París, quiero decir, Portugal. Eso me lo ha permitido también mi trabajo. Me ha dado la oportunidad y la fortuna de poder vivir de lo que me gusta. Y puedo decir que llevo toda mi vida, estos 35 años viviendo del teatro, sin tener que hacer otra cosa. Bueno, he hecho televisión, he hecho cine, pero vamos, en el mundo del teatro ha sido mi eje y de hecho yo dejé de hacer televisión y incluso no he hecho recientemente cosas porque el teatro me absorbe y sobre todo porque, no sé, yo creo que hubo un momento que me casé con el teatro realmente y yo soy muy fiel y creo que esa fidelidad se la tengo y es lo que más me gusta, es lo que más me gusta del mundo, es lo que más respeto me da. Me parece que es un oficio al que yo intento dignificar cada día y me parece que hay que dignificarlo. No soporto
cuando la gente frivoliza con el teatro, me molesta hasta cuando se dice que alguien está haciendo teatro en la política, me ofende mucho, me ofende mucho, me ofende hasta esa canción de teatro, lo tuyo es puro teatro, que siempre que voy a un programa de radio me ponen, me molesta mucho, porque me parece un oficio muy digno, porque admiro mucho a los actores, admiro mucho a la gente que se sube a un escenario, me parece un ejercicio muy difícil, muy difícil. Hay que tener mucho valor y la mayoría de los actores y actrices somos muy tímidos, muy vulnerables y solo nos crecemos un poquito cuando estamos allí. Yo siempre he dicho que si hago teatro es porque no me gustaba nada y cuando hago teatro por lo menos me distancio de mí y me soporto un poco más. Pero para mí el teatro ha sido mi forma de vivir, está unida a mi vida, a mi familia, a mi realidad de hoy en día. Lo tengo en casa, lo tengo fuera de casa, con lo cual más vale que me guste porque no tengo más remedio. Yo creo que el espectador, que es muy listo y muy inteligente y al que aprovecho para agradecer la fidelidad que han tenido en esta pandemia y la empatía que han tenido con el teatro, a mí me ha emocionado mucho ver cómo han vuelto al teatro el público y cómo nos han apoyado y agradecido todo este tiempo de confinamiento en el que pusimos obras en abierto para que la gente pudiese seguir disfrutando del teatro y luego nos lo han devuelto con creces. Hecho este paréntesis, yo le diría que del teatro vive mucha gente, del teatro vive mucha gente. Hablábamos antes del texto, pero antes del texto tiene que haber una preproducción, unas personas que hagan un buen diseño de producción, eso es fundamental, que consiste en buscar el dinero, en tener las partidas para cada uno de las etapas y de las facetas de la obra. Después de eso hay que hacer un reparto, hay que contar con actores a los que hay que contratar siempre y pagar siempre y contratar con su seguridad social y con todo. Hay que contactar con alguien que se encargue de hacer ese espacio escénico y diseñarlo, y con alguien que lo realice, lo materialice, que lo construya. Hay que contar con un diseñador de vestuario y luego con alguien que cosa y haga ese vestuario. Hay que contar con un diseñador de luz y que monte ese espectáculo y que cada función haya alguien que lo monte, lo desmonte y lo vuelva a montar. Hay que contar con un músico, porque casi todas las obras de teatro llevan música, que componga una partitura para ese espectáculo. Y hay que contar con la gente que te hace los diseños gráficos, de los carteles, de los programas de mano, las fotografías, el vídeo, ese vídeo que luego sale a la luz y ayuda a difundir la obra. Hay que contar con un buen distribuidor, que es la persona que se encarga de vender la obra a los programadores para que la obra pueda hacer sus giras. Hay que contar con un buen gabinete de prensa que te haga una promoción y que consiga que tu espectáculo llegue a ser conocido. Si tienes la fortuna, como decía antes, de tener un regidor que se encargue en gira y que se encargue de las funciones de todo lo que es el espectáculo. Es decir, hay muchísima gente detrás, mucha más, no solamente los 2, 3 o 4 actores que ves encima del escenario, hay muchísima gente y esa gente vive del teatro y es tan importante como todo lo demás. Decía que sí, que sin el texto es verdad que no hay todo lo demás, pero sin todo lo demás el texto tampoco serviría de nada, sería una lectura. Entonces, yo siempre lo he dicho, el teatro es un trabajo de equipo y para mí el momento más bonito es el día que te sientas a hacer la primera lectura con todo el equipo y todos juntos, todos vamos aportando y diseñando y soñando ese espectáculo y el día del estreno, por fin, todo el trabajo y el esfuerzo de toda esa gente junta da un resultado, que esa noche del estreno es lo que celebras, ¿no? Incluso más que el hecho de estrenarla es ver la consecución, ¿no?, de un sueño que entre todos se ha conseguido. Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros. Un placer volver a este Festival de Peñíscola que nuestra compañía Arden había visitado en muchas ocasiones y ahora volvemos con estas 7 reinas y estamos encantadísimos y muy felices porque es un espacio maravilloso y de los sitios más bonitos en los que yo recuerdo haber actuado. Es un espectáculo muy especial. Gracias. Un beso, chao.